minutos arrancamos la máquina de pensar, arrancamos aquí en Radio Uruguay a las 20 horas. Estamos pasando, ustedes saben, charlas, presentaciones que han sido interesantes, que vale la pena escuchar, rever, todos aquellos que no pudimos asistir a estos eventos. A veces, bueno, en enero, cuando hay una pausa, vale la pena escuchar estos actos, estos hechos que nos perdimos o que podemos querer volver a escuchar, a visitar de nuevo. Tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la presentación. En realidad se llama La Palabra y el Signo y tiene que ver con el pase de la escritora Aitana Alberti. Ella fue una de las invitadas internacionales en la Feria Internacional del Libro, que ustedes saben ocurre en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Aitana Alberti, además de poeta, es hija de Rafael Alberti, el gran Rafael Alberti, uno de los poetas insignes de la generación del 27, y dio esta charla que tituló Rafael Alberti, La Palabra y el Signo. Indudablemente es un honor y sobre todo una gran alegría para mí estar hoy en Montevideo con ustedes, mis queridas amigas, mis queridos amigos. Aquí hay muchas caras conocidas, otras que no conozco, pero igualmente hermosas, sonrientes, buenas, lindas de ver desde acá arriba. Y esta ciudad la visité por primera vez en brazos de mi madre, cuando yo tenía 3 meses de nacida, en el año 41, la edad mía la sabe todo el mundo que quiere investigar un poquito, así que no me importa decir el año de mi nacimiento, y mi madre me trajo en brazos, y hay una foto en un periódico que da constancia de este hecho, mi mamá conmigo, chiquitita, de 3 meses. Entonces, imagínense ustedes se han pasado años desde entonces. Por supuesto he vuelto 1000 veces, no solo he vuelto, sino que una parte de mí está en este país, y ustedes saben que esa parte, que ese lugar mágico y maravilloso es Punta del Este realmente. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Yo voy a hablarles de la amistad de una forma muy personal, muy entrañable, nada erudita. Hablaremos de la amistad de Pablo Picasso y Rafael Alberti. Pablo Picasso y Rafael Alberti la palabra, Pablo Picasso el signo, sí, la imagen, la palabra, la pintura, pero ambos incursionan en las dos cosas. Picasso escribe, Rafael Alberti pinta, entonces por ahí van las cosas. Entonces, ¿cómo empiezan las historias? Todas las historias empiezan con un nacimiento. ¿Cómo nacieron estos dos andaluces? España, Andalucía, Málaga, Plaza de la Merced, 25 de octubre de 1881. Málaga, azul, blanco y añil, postal y marinero. De azul se arrancó el toro del toril, de azul el toro del chiquero, de azul se arrancó el toro. Oh guitarra de oro, oh toro por el mar, toro y torero. Todos los poemas citados son de Rafael Alberti. España, Andalucía, Cádiz, Puerto de Santa María. En una inesperada noche de tormenta, María Merello, casada con Vicente Alberti, madre ya de 4 hijos, siente los dolores del parto. Es el 16 de diciembre de 1902. Pablo, Andalucía Mediterránea, Rafael, Andalucía Atlántica. En la pila bautismal, el malagueño recibió una extraordinaria retahíla de nombres. ¿Qué hubiera sido de ti, Pablo, si entre los 8 nombres con que fuiste bautizado hubieras preferido al de Pablo Picasso el de Diego Picasso, al de Diego Picasso el de José Picasso, al de José Picasso el de Francisco de Paula Picasso, al de Francisco de Paula Picasso el de Juan Nepomuceno Picasso, al de Juan Nepomuceno Picasso el de María de los Remedios Picasso, al de María de los Remedios Picasso el de Crispín Picasso, al de Crispín Picasso el de Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso? Pero no ha sido así. Y solo en la partida de bautismo quedaron como 7 posibles invisibles hermanos: Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispín y Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso. Y salió solo Picasso, solo Pablo Picasso. La imaginación de mis abuelos no se desbordó tanto, por supuesto. Sin embargo, llamaron al infante, cristianado en la parroquial de Nuestra Señora de los Milagros, sencillamente Rafael Valentín Ramón Ignacio Alberti Merello. Aquel año de 1902, Pablo Picasso tenía 21 años. Pronto se instalaría definitivamente en París, luego de vivir con sus padres en La Coruña y Barcelona, con esporádicas estancias en Madrid.
En la ciudad de su elección revolucionaría el arte del nuevo siglo y cumpliría su destino de incesante rayo, de inventor de nuevas realidades, de educador del ojo humano en el estallido de las formas y de la perspectiva. Destructor y creador, mejor dicho, recreador y destructor constante hasta el último suspiro, como un enorme pez que se muerde la cola. El siglo, como mi padre, era aún un enigma, pero Pablo ya anunciaba su genio: épocas azul y rosa. Maternidad azul, arlequín rosa, es la alegría pura una niña preñada, la gracia el ángel una cabra dichosa, rosadamente sonrosada, y la tristeza más tristeza, una mujer que plancha doblada la cabeza, azulada. Rafael corre junto al mar de su bahía, torea escondidas las vaquillas de un tío suyo, sufre en las aulas del colegio de los jesuitas San Luis Gonzaga. Es su único consuelo, y me lo decía a menudo, mientras lo abrume el sonsonete del profesor de turno, el levísimo crujir de la arena que lleva en los zapatos, porque se hacía unas buenas rabonas por ahí. En 1910, un astro como de nacimiento navideño aparece suspendido en el cielo nocturno. Es el cometa Halley, que luego mi padre volverá a ver casi enteramente cubierto de nubes en Tenerife. Entre ambas visitas del cometa, aquella de la infancia y la de su ancianidad, ha transcurrido la vida entera. Las guerras más cruentas de la historia, 23 años de exilio en tierras de América, 14 en Italia, un compromiso político invariable mantenido contra viento y marea, la amistad más firme y hermosa con sus compañeros de generación literaria, la admiración y el respeto de las multitudes. El niño gaditano, lírico aprendiz de marinero, travieso y ocurrente, hacia los 12 años descubre en las revistas ilustradas de la época las grandes obras de la pintura universal. Pintor, será pintor. Cuando yo andaba junto al mar de Cádiz, huyendo del latín y la aritmética, y pintando veleros sobre un azul rabioso, nada sabía de ti, Pablo, y sin embargo era ya desde hacía mucho tiempo el absoluto escándalo, la pura libertad, el pincel como escoba barredora que abría paso a la nueva luz en los atónitos lienzos intactos, tensas superficies. Hacía de reflexionar el futuro poeta sobre el absoluto escándalo que era Pablo Picasso cuando él copiaba las láminas en blanco y negro de la revista La Esfera, inventándole los colores. En 1917, el inevitable traslado de la familia a Madrid por razones de trabajo de mi abuelo determina el abrupto final de la infancia. A los 15 años le han hecho cambiar los azules del mar por los sucios grises de la capital de España, a la que define en La Arboleda Perdida una carbonera. Han de salvarlos los restallantes colores de los cuadros expuestos en el Museo del Prado. Nunca hubiera imaginado tanta luz en las obras que solo conocía por las fotografías. El Museo del Prado, Dios mío, yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía, con un dolor de playas de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. Oh asombro, ¿quién pensara que los viejos pintores pintaron la pintura con tan claros colores, que de la vida hicieron una ventana abierta, no una petrificada naturaleza muerta, y que Venus fue nácar y jazmín transparente, no umbría como yo creyera ingenuamente? Perdida de los pinos y de la mar, mi mano tropezaba los pinos y la mar de Tiziano, claridades corpóreas jamás imaginadas por el pincel del viento, desnudas y pintadas. ¿Por qué a mi adolescencia las antiguas figuras le movieron el sueño, misteriosas y oscuras? Yo no sabía entonces que la vida tuviera Tintoretto, verano, veronés, primavera, ni que las rubias gracias de pecho enamorado corrieran por las salas del Museo del Prado. A los pocos meses de llegar mi padre a Madrid, en el este del continente cristaliza un cataclismo sociopolítico y económico sin precedentes, la Gran Revolución de Octubre. Un año después concluye la Primera Guerra Mundial. Picasso no solo ha dejado atrás arlequines, mendigos y saltimbanquis, también, aunque no del todo, el gran experimento del cubismo, cuyo apogeo se sitúa entre 1908 y 1914. Cuando el inicio de la contienda impuso una sordina trágica e inevitable.
La mayoría de los amigos de Picasso tuvieron que alistarse. Braque, por ejemplo, regresó gravemente herido, pero salvó la vida. Guillaume Apollinaire, que era un gran amigo de Pablo, en cambio, sobrevivió poco tiempo a una trepanación del cráneo. Los parisinos pasaban bajo sus ventanas gritando «¡À bas Guillaume!», y él, en el delirio de la fiebre, creía que deseaban su muerte, no la del Kaiser Guillermo. Esto nos lo contó el propio Picasso. Sin embargo, en 1918 pareció como si sobre las ruinas y la muerte el siglo XX por vez primera se alzara vigoroso y echara a andar. Francia es un hervidero, pronto hacen furor las vanguardias, los jóvenes iconoclastas pretenden hacer tabla rasa del arte como se entendía hasta entonces. Hay que ponerle una bomba al mundo, no para reinventarlo de otro modo, sino de mil modos distintos. Picasso es un demonio. Se metió en el siglo por la puerta menos pensada, escondía colores nunca vistos, carretes y bobinas de líneas para tender por todos los espacios. Se veía en sus ojos que era hijo de las llamas, llegaba del infierno para implantar la libertad, ese enemigo. Lo que al fin desató, nunca ha habido hasta hoy fuerza capaz de detenerlo. Sobre los millones de muertos, sobre las infinitas trincheras excavadas en el suelo de Francia, sobre las ciudades devastadas por una conflagración mundial desconocida en la historia de la humanidad, vuelve a nacer el trigo y a crecer la vida. El zarismo ha desaparecido en las lejanas estepas del hambre. Nuevos sueños, nuevas utopías fascinan a las juventudes del planeta. En 1917 Picasso se ha casado. Es una no muy brillante bailarina de los ballets russes dirigidos por Diaghilev, Olga Klokova. Pablo crea un decorado para el tricornio, el sombrero de Tespico, ¿no?, de Manuel de Falla. Un Rafael Alberti jovencísimo, en 1919, asiste a la representación en Madrid. Recuerda en la arboleda perdida. En ese estreno, además de descubrir el apasionante ritmo y el alma honda, profunda de Falla, se me reveló toda la gracia y embestida creadora de Picasso. Aquel maravilloso telón añil, sobre aquel sugerido puentecillo de ojos negros, aquella cal hirviente de los muros y el pozo, toda aquella simple y cálida geometría que se afrasaba fusionándose al quiebro colorido de los bailarines. Nada de lo que vi a la misma compañía me sorprendió y fijó tanta huella. En la década de los años 1920, los atentos a la vida cultural en la capital de España y en otras ciudades de provincias fueron testigos de una explosión creadora, tanto en las artes como en las letras. Aunque muchas fueron efímeras, solamente la lista de revistas literarias es impresionante. A los efectos de la amistad de Pablo y Rafael nos interesa una, la revista malagueña Litoral, cuyo número inaugural había aparecido en 1925 y que duraría hasta 1929. Tuvo una segunda época en México, ya en el exilio de sus creadores, los poetas, también de Málaga, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, y afortunadamente una tercera, desde mediados de la década de 1960, gracias al tesón y perseverancia de José María Amado, sobrino de José Bergamín, labor continuada hasta el día de hoy por su yerno, el pintor y poeta chileno Lorenzo Zabal, sobrino de Emilio Prados. En el número triple de octubre de 1927 aparecen unidos por primera vez Pablo Picasso y Rafael Alberti. Los jóvenes entusiastas poetas y amigos, conocidos más tarde como Generación del 27, conmemoran en ese año por todo lo alto el tricentenario de la muerte del controvertido y entonces bastante olvidado racionero de Córdoba, don Luis de Góngora y Argote. Esta entrega del Litoral está enteramente dedicada a Góngora. He aquí el índice. Alberti, Alexandra, Altolaguirre, Bergamín, Cernuda, Lorca, Jorge Guillén, Larrea, Moreno Villa, Emilio Prados. Una partitura de Manuel de Falla. Dibujos de Dalí, Benjamín Palencia, Gregorio Prieto. Portada de Juan Gris y una reproducción en color de Pablo Picasso. Cualquiera que conozca algo sobre esa década de la cultura peninsular sabe que llegarán a las más altas cumbres de la literatura y las artes ibéricas y universales. En ese momento de fervor, ya mi padre había abandonado la pintura al reclamo de una nueva vocación, la poesía. En 1925, un jurado del que formaba parte Antonio Machado le había otorgado el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, su primer libro.
Otros se suceden, El alba de la Lelí y La amante, en la misma línea neopopularista de Los cancioneros, y ya en 1929 uno muy diferente, Sobre los ángeles. Rafael sufre los últimos embates de una profunda crisis amorosa y existencial que se refleja en los poemas de este libro. En medio de su angustia aparece un ángel de luz, pero un ángel de carne y hueso. Se llama María Teresa León. Pronto deciden unir sus destinos. Para mi madre, que siempre se consideró la cola del cometa, esta fusión duraría hasta la cruz de la muerte. Luego de la pausa, amigos, continuamos escuchando a Aitana Alberti en la Feria Internacional del Libro. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, estamos aquí en La máquina de pensar, estamos escuchando la charla sobre Rafael Alberti que diera su hija Aitana en la Intendencia de Montevideo. Una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar teatro les permite salir al mundo. En París conocen a varios escritores latinoamericanos con quienes compartían las conversaciones y las copas de la madrugada. Los cubanos Alejo Carpentier y Félix Pita Rodríguez, el venezolano Uslar Pietri, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y también el malagueño Pablo Picasso. Pablo tiene cierta fama de intratable, pero cuando mis padres se aproximan a él en un teatro donde se representaba una obra de Shakespeare, traducida precisamente por el poeta franco-uruguayo Jules Supervielle, de inmediato los invita a su casa, desmintiendo a sus detractores. Al otro día, esto ya lo cuenta mi padre, al otro día, a las 3 en punto de la tarde, me abría el propio Picasso la puerta de su piso. Igual que en el teatro, volví a sentir la presencia de un toro, mezclado esta vez, minotauro, con algo de ganadero, de un Fernando Villalón quizás menos bronco, más fino, debido sin duda a la grisura lumínica de los ojos y a la famosa onda encanecida ya que le partía en oblicua la frente. Sobre su cabeza, en la pared del recibimiento, nacareaba una amplia matrona desnuda de Renoir, volcada contra un fresco paisaje de verdores acuosos. Me hizo subir a su atelier. Cualquiera pensaría que el taller de un pintor de prestigio, del genio y fortuna suyo, sería algo, sino rico, por lo menos de dimensiones hermosas, lleno de todos esos cachivaches y pedazos de cosa que sólo los pintores son capaces de coleccionar. El taller de Picasso, simple buhardilla abarrotada, con un tablero inundado de libros, cartas abiertas sin abrir, dibujos, lápices, etc., medía poco más de 3 metros por 4, no sobrando al pintor ni el suficiente espacio para trabajar cómodo. En el centro, extendida, grande, como una ventana de par en par abierta a un precipicio, la obra en ejecución. Uno de esos monstruos que, metiéndosele por el mango de los pinceles, se le pasan vivos y poéticamente disparatados al lienzo. Picasso, con una condescendencia natural, espontánea, que era un duro mentiz a las críticas cafeteras del DOM, desbarajó los amontonados cuadros, mostrándomelos uno a uno, produciéndose entonces en aquella minúscula buhardilla un verdadero desbarajuste de líneas y colores, un relampaguear de pura plástica sonora, de puro genio delirante, de continua arrancada vigorosa. Y así fue como, desde el día en que empezaron a conocerse en aquel apartamento de la elegante Rue de la Boétie, Rafael Alberti y Pablo Picasso encontraron una identidad común, una idéntica pasión creadora. Quisiera hablar de ti todos los días, a todas horas ver lo que tú has visto, ser millonario de tus ojos, encontrar las palabras de un lenguaje que de puro no hecho pareciera el origen, la voz primera de la tierra. Picasso fue siempre amigo de poetas, Apollinaire, Majacob, Paul Reverdy, Jacques Prévert, Paul Éluard, Rafael Alberti.
En el océano Picasso, los poetas encontraron torsos, manos, cuerpos y rostros desarticulados, de una perfección apolínea, balcones abiertos a todos los cielos, mujeres corriendo por la playa, pipas pegadas a periódicos, pegados a guitarras, que son un pozo con viento en vez de agua, como quería Lorca, toros y toreros, palomas, caballeros de barba florida, el erotismo más descarnado, la inocencia más inocente. Y Picasso se bañó en el río de la poesía y salió de él con un buen puñado de palabras en las manos, palabras peces, palabras sirenas, palabras estrellas, y las barajó y combinó, y luego las lanzó sobre el papel, y el resultado fue... Ustedes han oído hablar del poeta Picasso. Es el idioma vértigo, una cascada infinita. Conozco 2 obras de teatro, El deseo atrapado por la cola, que está escrito en francés, y Las 4 niñitas, también en francés, esta última traducida por mi madre, y un relato, El entierro del conde de Orgaz, prologado por Rafael Alberti. Y así opina Rafael Alberti sobre el poeta Pablo Picasso. De Picasso como poeta pienso, y ya lo he dicho varias veces con toda sinceridad, que es hoy el más grande que existe. El año pasado publicó el editor Gustavo Gili de Barcelona un texto que creo no tiene igual en la literatura moderna española, El entierro del conde de Orgaz. A petición del propio Picasso lleva un prólogo mío, y aquí termino repitiendo algo de lo que entonces escribí. No conozco poeta de vanguardia que sea capaz, como Picasso, de poner en tensión el idioma, que lo castigue y toree, hasta producir unas inusitadas descargas líricas, provocando rápidas y superpuestas visiones, crueles o divertidas, monstruosas, dislocadas, como si toda su obra de pintor la barajase, convirtiéndola en palabras, en un lenguaje que avanzara como una inmensa enredadera que lo cubriera todo. El Picasso pintor nada le quita al Picasso poeta. Son a igual altura la misma cosa, y habrá que reconocerlo. Y aquí un pequeño fragmento del prólogo al entierro del conde de Orgaz. He aquí el inventor del cuento o la novela enredadera, del poema enredadera, de la gran poesía enredadera. Pablo planta un esqueje en el haz de una página y comienza a poblarse. Una palabra tira de la otra, la engarza por el cuello. La del pie ciñe a otra por la cintura. La del brazo se enhebra en la nariz de otra. Esta de la nariz prende a otra de los pelos. La de los pelos baja por las nalgas, se entra por la entrepierna hasta enroscarse al ombligo de otra. Esta perfora un ojo de otra que se mete por dentro y enlaza la palabra del corazón. Y la del corazón a la del hígado, y esta a la de las tripas, y esta a la de los nervios, riñones, músculos, y esta otra palabra, en fin, cubre a la que se enreda a todo el esqueleto. Estos son algunos versos extraídos del prólogo de Alberti. Y Picasso remacha su retahíla. Es una buena muestra de lo de Picasso. Las olas empiezan a golpear la puerta y poner la tranca derecha sobre las espaldas del mar abierto de par en par, silbando sus rajas de melón en la ropa sucia del caldero de hojas de laurel, en la procesión del corpus de los trajes de baño, de las candilejas llenas de moscas, de concierto de ranas, y los pegotes de acíbar adobando la sopa, y las migas del tren salido con retraso del conejo lunar. Hasta aquí Pablo, el mejor matador que darse pueda. Y sigue Rafael, un invento sin par, un poema relato enredadera, solitario en la lengua castellana. Para ti, Pablo, todas las orejas, las pezuñas y el rabo, y las vueltas al ruedo y el delirio del siglo XX entero. Para ti todos los abanicos y pañuelos, los claveles de las meninas en el palco de los ganaderos, Goya y sus aguadores pregonando en los tendidos del pueblo, mientras que desde el cielo del entierro del conde de Orgaz, Pepeillo, Gallito y Manolete te entregan sus estoques y te aplauden como el más grande torero universal de pincel y de pluma que alzó el cartel de España en el ruedo del mundo. Hasta aquí Rafael. Son las 5 en punto de la tarde. Pablo sale en volandas de la plaza. Y aquí terminan el cuento y el festín. Lo que pasó ya ni el loco lo sabe. Luego, la Guerra Civil Española. No muchos saben que Picasso fue nombrado director del Museo del Prado, ad honorem, claro está, pues sigue viviendo y siempre lo hará en Francia. Realmente dirigió un museo ambulante porque desde el inicio de la contienda bombas incendiarias perforaron la techumbre, ocasionando muchos daños, sobre todo en las salas de Velázquez. Se decidió la evacuación a Valencia, de Valencia a Barcelona y de esta ciudad a Ginebra, para regresar a Madrid con la derrota de la República. De la delicadísima misión de enviar los cuadros a Valencia se ocupó activamente mi madre junto con el director Sánchez Cantón. En su testimonio,
La historia tiene la palabra. María Teresa León relata minuciosamente cómo se organizó el traslado y realmente el salvamento de este valiosísimo patrimonio de los hombres y mujeres de España y del mundo todo, de cuya custodia se encargó el legendario Quinto Regimiento. Muchísimos años después, en pleno franquismo, a fines de los 60, cuando lo visitamos tan asiduamente, Pablo le dijo a mi padre: a mí nadie me ha destituido de mi cargo de director del Museo del Prado, así que sigo siéndolo. ¿Te imaginas el estupor de los funcionarios de turno si me aparezco por allí? ¿Y qué harías si eso fuera posible, Pablo?, preguntó papá muy interesado. Pues quedarme con los marcos, que son fantásticos, y dejarles todo lo demás, literal, ¿eh? Entre bromas y veras la conversación se hizo más seria. ¿Crees que el Guernica debe regresar ahora a España? Yo lo pinté a petición del gobierno republicano para el pabellón español de la Exposición Internacional de París en 1937, replicó. Por ahora está muy bien donde está, depositado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Algún día volverá a España, porque el Guernica, como todo el mundo sabe, pertenece al pueblo español. Y todo el mundo sabe también que este cuadro no ha regresado porque representa el sufrimiento no solo de los habitantes del pueblecito vasco, arrasado en un instante por la aviación hitleriana al servicio de Franco, sino también el de millones de seres, provocado por quienes gobiernan España desde 1939. Tú hiciste aquella obra y le pusiste un título, ese y no otro, y no llamaste a esto ni el Magno ni Verdún, ni ningún otro nombre merecedor del recuerdo más hondo, aunque allí la matanza fue mucho más terrible. Lo llamaste Guernica, y es el pueblo español, aunque tantos no quieran, el que está siempre allí, el que tuvo el arrojo de poner en tu mano esa luz gris y blanca que salió entonces de su sangre para que iluminaras su memoria. Cuando finalizó la Guerra Civil Española, María Teresa y Rafael llegaron a París luego de un peligroso viaje de Alicante a Orán, de Orán a Marsella, y de ahí de la ciudad en donde vivían Pablo Picasso y Pablo Neruda. Con Neruda y la argentina Delia del Carril compartirían un departamento en el quai de l'Horloge en la isla de San Luis. Pablo Picasso les gestionó un trabajo de traductores y locutores en Paris Mondial, la radio para el exterior, orientada en el caso de ellos hacia América Latina. Pocos meses después, la amenaza del estallido de lo que devendría la Segunda Guerra Mundial los obliga a embarcarse en un principio rumbo a Chile. Pablo Neruda quiere acogerlos en su país, pero pueden más los grandes afectos que encontraron en la Argentina y en Uruguay. Y en el Río de la Plata se quedaron 23 años, y aquí nací yo. En su libro A la pintura, Poema del color y la línea, ciclo de poemas escrito en un arco de 20 años que determinó su regreso a la primera vocación, remansada pero no fenecida, Pablo Picasso salta como el toro bravo que es. ¿Quién dirá de la suerte de la línea, de la aventura del color? Una mañana, vaciados los ojos de receta, se arrojan a la mar, una paleta, y se descubre esa ventana que se entreabre al mediodía de otro nuevo planeta, desnudo y con rigor de geometría. Monstruos, oh monstruos, razón de la pintura, sueño de la poesía, precipicios extraños, secretas expediciones hasta los fosos de la luz oscura, arabescos, revelaciones. Canta el color con otra ortografía y la mano dispara una nueva escritura. La guerra, la española, ¿cuál será la arrancada del toro que le parten en la cruz una pica? Banderillas de fuego, una ola, otra ola desollada. Guernica, dolor al rojo vivo. Y aquí el juego del arte comienza a ser un juego explosivo. La época de oro de nuestra amistad con Picasso y Jacqueline Roch tuvo lugar entre 1961 y 1973, año de la muerte de Pablo. Empezó con la multitudinaria celebración de su 80 aniversario y se fue enriqueciendo, profundizando en sucesivas visitas, de las que fui siempre testigo, excepto del viaje de Rafael en solitario para asistir a su entierro en el castillo de Vauvenargues. Mi compañero de entonces, Roberto Otero, y yo tuvimos el enorme privilegio de convivir prácticamente con Pablo y Jacqueline durante todo el verano de 1966. Acababan de operarlo y los médicos le habían prohibido trabajar. Todos los días subimos a su casa Notre-Dame-de-Vie, en el pueblecito de Mougins, en la Costa Azul. Jacqueline nos había prestado un apartamento suyo sobre el puerto de veleros de Cannes.
Muchas veces salimos a pasear en auto por los alrededores. Íbamos a la playa, por ejemplo, suscitándose siempre un gran revuelo ante la aparición de Pablo, como si fuera un torero famoso o un actor de cine. En las numerosas visitas que realizamos con mis padres a la Costa Azul, Roberto sacó cientos de fotografías y tuvo el cuidado de anotar las conversaciones entre los dos andaluces. Y andando el tiempo publicó principalmente dos libros, uno de ellos hermosísimo, Picasso y Alberti, La última tertulia. Desde hace unos años, en el Museo Picasso de Málaga, existe una sala permanente con sus fotografías. En 1966 se realizó el mayor homenaje jamás tributado en Francia a un artista vivo. Miles de cuadros, esculturas y cerámicas se exhibieron en el Grand Palais y Petit Palais parisinos. Picasso, gran coleccionista de su propia obra, prestó una importante cantidad que se unió a lo cedido por museos y coleccionistas particulares. Tuvimos la suerte de presenciar la selección de estos cuadros, grabados, dibujos y cerámicas que funcionarios del Louvre se llevarían luego en varios camiones custodiados por policías motorizados. Recuerdo que hubo que buscar algunas obras en la Californie, la casa anterior de Pablo, de la cual se había mudado en 1958 a la de Notre-Dame-de-Vie. Al abrirse la puerta nos llevamos la sorpresa de encontrarla llena de muebles y objetos. Parecía que su dueño acababa de salir e iba a regresar en cualquier momento. Es más, descubríamos sobre mesas y sillas paquetes de regalos sin abrir, opacados los papeles vistosos por una gruesa capa de polvo, montañas de cartas, muchas de ellas intactas, y hasta una tentadora caja de bombones como recién abierta. Jacqueline hizo ademán de tomar un paquete. «¡No toques nada!», gritó Pablo, «nos traerá mala suerte». Y ahí se quedaron todas aquellas cosas como una gran naturaleza muerta a la espera de una nueva visita de Picasso, su dueño y señor. Cuando, entre la mudanza a Moulin y esta en nuestra compañía, habían transcurrido casi 8 años. Para rendir homenaje a Pablo en su 89 aniversario, mi padre solicitó expresamente a Editorial Cairós de Barcelona que se hiciera una edición popular de muy bajo costo de los 8 nombres de Picasso, y no digo más lo que no digo, que reúne todos los poemas que le dedicara al amigo entre 1966 y 1960, que es esta. Era baratísimo este libro. Y en Conversaciones con Picasso relata la íntima, entrañable relación que tuvimos todos, él, mi madre, mi marido y yo, con Pablo y Jacqueline. La amistad de mi padre con Pablo tuvo su momento trascendental cuando la primera magna exposición en el Palacio de los Papas de Aviñón en 1970. El trabajo de un año, algo más de 200 obras, en su mayor parte óleos de gran tamaño, mosqueteros, fumadores musicantes, mujeres, parejas besándose, de todos los modos posibles e imposibles. Un único paisaje. Obsesión por la figura humana destruida y reconstruida según los cánones picasianos, un ejército silencioso que ocupó durante 5 meses la vieja fortaleza de los papas sobre el Ródano. Entre los gruesos muros todo fue posible. Mi padre, como dije al principio, escribió la presentación para el catálogo, un grueso libro de arte. Pero es más que una presentación, es todo un tratado poético sobre la estética y la potencia creadora de Pablo Picasso, quien había declarado: «Mi destino es trabajar y trabajar sin respiro. Yo soy acción y el acto creador tiene el impulso de una furia». En 1973, nueva exposición en Aviñón. Picasso sigue pintando sin parar con un frenesí inagotable, otras 200 obras en un año, nuevamente una invasión de guerreros, mujeres, enanos y todo tipo de personajes extraños ocupa el castillo de los papas, pero ya Picasso no está en su atalaya de Moulin. Ha muerto el 8 de abril, hace exactamente 39 años. Mi padre viaja a la Costa Azul. Al llamar a la puerta responde el jardinero: «Aquí no queda nadie, todos se han ido». Unos aguaceros torrenciales azotan el lugar, algo nunca visto en esa época del año. Jacqueline decidió enterrar a Pablo en el castillo de Vauvenargues, a 120 kilómetros de Moulin, propiedad de Picasso desde hacía muchos años. Es una comitiva de 5 automóviles nada más. Deben parar y retroceder. Finalmente, después de muchas dificultades, consiguen llegar al castillo. Jacqueline se queda completamente sola con Pablo durante algunos días. Finalmente lo entierran al pie de la escalinata, rodeado de árboles, frente a las montañas, bajo el cielo de Francia. Seres inverosímiles habitaban su mente en los años finales, pesadillas, obsesiones, el ansia de no detenerse nunca, pincel en perpetuo movimiento,
1, 2 cuadros diarios. Los ojos insomnes, visionarios, absorbiendo sin reposo la última luz, el último ocaso sobre el mar, más allá de las blandas colinas, el dolor de perder la plata bruñida de los olivos, el sureo de las palomas en la jaula del balcón. Pablo, solo vagando por los diferentes ateliers de Notre-Dame de Vie, poniendo el lienzo en el suelo para pintar inclinándose 1000 veces. En un rincón inútil el caballete vacío. En el taller de escultura copia de los 2 esclavos inconclusos de Miguel Ángel, pero él no quería dejar nada inacabado. De vez en cuando lo dominaba un sueño plácido, feliz, y se le escurría silencioso hacia la tela. Málaga, aires de Gibraltar y la Caleta, Plaza de la Merced. De los rincones surgían los monstruos. He dedicado mi vida a la libertad y quiero continuar siendo libre. Pablo Picasso y Rafael Alberti. Pudiera ser un dios, pero hay que mirarlo como un hombre, nacimiento y final, vivo resumen de una maravillosa aventura creadora, como un haz de poderes radiantes, un tallo luminoso trazando sin cesar en los espacios. Yo fui, yo soy, yo seré, solo y siempre, la pintura. Tiempo falta estos años para conocer la totalidad de la obra picasiana. Kilómetros ocuparían si se pudiesen exhibir una tras otra. Saldríamos a pie en la mañana de un día cualquiera. A pie, mejor. ¿A qué hora parte el tren Picasso? El vagón azul, el vagón rosa, el cubista, el del teatro, el de los toros, el de los monstruos, el de la paz, el de la guerra. Se permite fumar, mejor en pipa. Se puede gritar lo que se quiera, decir todo, insultos, chufas, las palabrotas, reír hasta retorcerse los nervios, cantar desde lo más horrendo hasta lo más sublime, llorar lágrimas como piedras. Hay tiempo para más. El tren no para nunca. Corre a todo correr, a una velocidad desconocida. Sigue y sigue hasta el infinito. Y el infinito no se acaba, no termina jamás, no tiene fin. No muere, es inmortal. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.